En este tercer video vamos a abordar los elementos de caracterización del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Primero, pues algunos elementos de historia. El artículo que ustedes leyeron, que fue el de Mario Aguilera, nos divide como en tres periodos fundamentales, entendiendo que la publicación es del año 2005. El primer periodo se ubica entre 1964 y 1978, donde señalan el surgimiento de esta organización en la región del Magdalena Medio. Señalan que una de las características particulares de la aparición de esta organización es la confluencia de estudiantes y campesinos de la región, que además es una región donde se organizaron guerrillas liberales, entonces a mando de Rangel, y por eso se considera una de las características fundamentales de esta organización. Hay una inspiración en la Revolución Cubana y es muy importante el papel de Camilo Torres con el Frente Unido. El Frente Unido era una organización que estaba impulsando el padre Camilo Torres en las ciudades, tratando como de ampliar o extrapolar un poco la experiencia chilena frente al papel del Frente Unido, que era la confluencia de las diversas posiciones de izquierda que existían en el país. El foquismo es la estrategia principal militar. El foquismo señala pues que primero se niega el papel del partido de vanguardia como requisito para la lucha revolucionaria, pero segundo, se entendía que las condiciones objetivas para la revolución ya estaban dadas, entonces lo que había que hacer funcionar eran focos que encendieran el proceso de la revolución. Es importante definir la guerra prolongada, esto es a partir del ERPI. La guerra prolongada es una estrategia general que consiste en enfrentar una guerra de agresión que se basa en una gran superioridad de fuerzas, numérica y material, con una guerra popular de carácter defensivo, en la que se desgasta la fuerza del enemigo mientras se acrecienta la propia, utilizando el tiempo como un elemento fundamental para modificar la correlación de fuerzas, para igualar y posteriormente superar la del enemigo y poder pasar a la ofensiva. Acá encontramos un elemento de confluencia en términos del planteamiento militar del ELN y de las FARC, que es importante tener presente. En este primer periodo, una de las características organizacionales es la existencia de una estructura piramidal de funcionamiento de esta organización alrededor de la figura de Fabio Vázquez, que fue uno de los fundadores y que se convirtió como en el eje central de la organización. En este mismo periodo confluye un tema de complejidades financieras, es decir, la incapacidad de generar recursos propios y la debilidad de la consecución de armas como característica general. Esto explica el crecimiento vegetativo de esta guerrilla, pero además este tema de las armas es importante para tenerlo en cuenta en términos de la consideración como de Camilo Torres, en la medida en que Camilo Torres ingresa a la guerrilla y se señala que su muerte se da recuperando el arma de un militar que fue abajo en combate. Digamos que esto era un ejercicio no solamente poco fructuoso en la medida en que no se lograban conseguir muchas armas, pero además muy peligroso para los combatientes. La operación Anorí en el año 1973 se convierte en un hito en la medida en que desaparece una gran proporción de la estructura militar del ELN, pero además porque fallecen dos de los hermanos de Fabio Vázquez, que eran también líderes y como fundadores de la organización, y esto marca un hito en términos de esta organización. En 1974 sale Fabio Vázquez para su exilio en Cuba y también se caracteriza este periodo por la aparición de una estrategia urbana fortalecida. Esto es importante porque si ustedes recuerdan, digamos que en este periodo las FARC no tenían una presencia importante en términos del urbano, mientras que vemos que el ELN desde su momento de surgimiento encuentra en la necesidad de consolidación de una estructura urbana un elemento clave. El segundo periodo que nos destaca Mario Aguilera es el de la reconstrucción federal entre 1978 y 1989. El primer papel lo juega el grupo de replanteamiento, que es el que señala la necesidad de reorganizar el funcionamiento de la organización, entendiendo que no está siendo efectiva ni en términos militares ni en términos políticos. Además, otro papel clave lo juegan los religiosos. Digamos que ya la historia está marcada por Camilo Torres, pero llegan en este momento otros religiosos para fortalecer la organización. Y aparece lo que el autor denomina la guerrilla federal en este periodo, que es la organización por frentes de guerra, y estos frentes de guerra con unos poderes consolidados en términos de su funcionamiento, que marca además la historia organizacional y también, por decirlo de alguna manera, como las posibilidades no solo militares, sino de negociación que se tiene con esta.
Entre 1978 y 1981 encontramos la consolidación de una dirección provisional, que es como el primer lugar de encuentro de estos espacios federales, donde se logra como establecer unas líneas fundamentales de acción para la organización, y de este proceso surge la necesidad de la primera reunión nacional del ELN en 1983. Para el 86 encontramos el Congreso Comandante Camilo Torres, que es el primer congreso de esta organización. Se habla o se hace mucho énfasis en el tema de la relación entre condiciones objetivas y subjetivas para la revolución, y se plantea como uno de los ejes de trabajo la necesidad de acercamiento con otras organizaciones revolucionarias. En este mismo se plantea una variación en términos del concepto de la guerra popular prolongada, que se mantiene en términos de las diferencias entre las capacidades de las fuerzas que se enfrentan, pero se cambia el eje, o no se cambia el eje, sino que se establece una balanza distinta entre el papel de la ciudad y el campo en términos de la guerra. Ya no es la vanguardia campesina la que dará los elementos para poder, para poder lograr la revolución, sino que esto se dará con el papel también de las ciudades. El papel de la forma insurreccional es muy importante. Recuerden que el papel de la lógica de la insurrección es... en la medida en que existen las condiciones objetivas y las condiciones, lo que se tiene que hacer es elaborar acciones político-militares para que esas condiciones subjetivas puedan crearse, la gente sienta la necesidad y se creen insurrecciones populares, es decir, toda la gente levantándose en las ciudades. En el segundo congreso del ELN se consolida la perspectiva del poder popular. Esto tiene que ver fundamentalmente con el poder de doble cara, que lo vamos a explicar un poco más adelante, pero que señala que no solamente es el papel de las armas, sino la construcción de una fortaleza en términos prácticos y en términos institucionales importantes. Se crea además un eje fundamental, que es el tema del ataque a la infraestructura económica nacional. Digamos que esto ya se venía dando y esto ya era parte como del repertorio de la consolidación del ELN, pero acá se consolida esa perspectiva, y esto tiene que ver particularmente con el tema de los ataques a la infraestructura del petróleo y a la infraestructura, por ejemplo, Caño Limón. O sea, Caño Limón, cada vez que lo vuelan, eso era el ELN. Eso es importante. Pero además, en 1987 están las marchas del nororiente colombiano, donde se señala que hay una importante participación del ELN. La última etapa que nos caracteriza el profesor Mario es el de el poder popular, el proselitismo armado entre 1989 y 2005. Lo primero es como las discusiones que plantea la corriente de renovación socialista. La corriente de renovación socialista, en el marco de la caída del socialismo realmente existente, señala que es necesario replantear cómo se conceptualiza el socialismo en Colombia y el papel mismo del ejercicio militar. Estos señores después se desmovilizan en el año 1994, pero plantean como esa discusión. En el tercer congreso se plantea el papel del poder de doble cara. Para definirlo estoy usando a Binford, es un autor que trabaja todo el tema del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, pero creo que es importante porque esta es una de las principales inspiraciones que tiene esta organización. Entonces, en la política de poder de doble cara, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional instruyó a los civiles a presentar una cara políticamente neutra, es decir, falsa, hacia las fuerzas gubernamentales durante los operativos, y un rostro comprometido, verdadero, frente a las fuerzas guerrilleras a su regreso. Para reducir la posibilidad de represalias gubernamentales contra los civiles residentes en las áreas conflictivas, el FML urgió a los civiles a cooperar con el ejército y aceptar con agrado la asistencia material y no material de los programas de acción cívico-militar. Los civiles debían insistir en su neutralidad política. Esta cita nos permite entender mejor, que creo que es uno de los temas que queda como no tan claramente definido en el texto, y es entender que el poder de doble cara significa una forma de actuación de las comunidades. En este mismo periodo encontramos como el límite de la expansión militar de esta organización. Las características del ELN. Entonces hay una cohesión interna basada en nociones cristianas marxistas. Esto es importante porque es una particularidad del ELN en el caso colombiano, y es que confluye unas visiones religiosas con unas visiones ideológicas alineadas con la izquierda. Entonces, en primer lugar está el ideal revolucionario, un ideal revolucionario que tiene que ver con el sentido sacrificial de la lucha guerrillera, que es otra de las características que estoy señalando acá, pero que además tiene que ver con una propuesta como de el nuevo hombre, que va muy de la mano de las características de las
de la Revolución Cubana, ¿no? Esta perspectiva del Che Guevara, el nuevo hombre que tiene que surgir de la revolución. El liderazgo de los ex sacerdotes que ingresan a la organización, el verticalismo de las actitudes y de su discurso, que tiene que ver particularmente uno con la forma de la consolidación de formas de decisión en la organización, pero también tiene que ver con el discurso muy fuerte hasta los años 2000 más o menos, frente al tema de la producción de los narcóticos. Estas expresiones son expresiones que el autor considera como expresiones moralistas y elevar el sentido de la lucha teniendo en cuenta que si es un sacrificio que se entrega por el pueblo, ni un paso atrás, liberación o muerte, demuestran la necesidad como de responder y de entender que el sentido de la lucha es el sacrificio. Se considera por parte del autor, también por parte de Mario Aguilera, que hay un capital político a partir de la lógica del poder popular que explica, por un lado, la menor expansión territorial como resultado de la búsqueda de generar organización social en el territorio y, por el otro, el tema de la construcción del poder popular paralelo. El poder popular paralelo lo que señala es básicamente que hay que tener una pata en la institucionalidad y una pata en la extrainstitucionalidad, que el poder popular se constituye no solamente de organizaciones de base que tengan como otras posiciones, sino también de la participación directa en organización local. Esto implica, en términos de formas de organización, primero, las formas organizativas en zonas de enclave, en la medida en que están ligadas como a las economías extractivas nacionales, pues señalan la necesidad de construir organización social en estas zonas alrededor del petróleo, alrededor de la minería, alrededor de esas zonas de enclave de explotación de ciertos recursos. Otro tipo de formas son las formas organizativas campesinas que buscan consolidar una organización campesina ligada, por ejemplo, a figuras como las juntas de acción comunal, pero también donde se hallan procesos de autoorganización, de autogestión de la producción y de la comercialización. Y las formas organizativas urbanas, entendidas estas como las bases revolucionarias de masas y los frentes obreros, que señalan la necesidad que tenía esta organización o que tiene esta organización de crear también en el ámbito urbano unas formas de organización particulares que respondan a las necesidades de la organización y que no tengan que ver solamente con lo militar. Por último, el tema de la pastoral armada. En esto es clave para entender el ELN, es súper importante entender el papel de la teología de la revolución y de las comunidades eclesiales de base. En 1962, si no estoy mal, se lleva a cabo la conferencia de Medellín, la conferencia de latinoamericana, la CELAC. Si no saben dónde queda el edificio de la CELAC, queda en Usaquén, como en la quinta más o menos, ahí queda. Pero en la conferencia de Medellín aparece como la necesidad de las iglesias de tener una relación directa con el pueblo. Sí, eso lo plantean una serie de sacerdotes y es la necesidad, en el caso particular de América Latina, de una relación directa con las comunidades a las que están trabajando, y no solamente en términos de evangelización, sino de búsqueda de otras formas de relación con las comunidades que busquen la transformación de esa pobreza y de esa exclusión social que viven las comunidades. A esto se suma el Concilio Vaticano II, que tiene que ver fundamentalmente con la necesidad de crear una iglesia que no esté de espaldas al pueblo. Esto es bien importante recordar, bueno, ustedes no deben recordarlo, pero contarles que antes, ustedes han visto que en las iglesias en muchos casos en unas columnas hay como un atrio, con unas escaleritas. Pues bueno, en ese atrio se paraban los padres y los padres daban la misa de espaldas y en latín. Y un poco el Concilio Vaticano II lo que dice es: la iglesia tiene que estar de cara al pueblo y con el pueblo. Y esto aparece como el grupo Yoconda, pues hay como una especie de quienes recogen eso en el campo de la iglesia, que es el grupo Yoconda, que lo que hacen es tratar de como recoger todas estas ideas, consolidar todas estas ideas y formular en la práctica como el tipo de ejercicio que se va a hacer. Esto, entonces, en el caso sobre todo de Centroamérica, es muy importante el tema de las comunidades eclesiales de base en Centroamérica y en Brasil, y lo que buscaban estas comunidades eclesiales de base eran, por un lado, el tema de trabajo comunitario, formación en temas religiosos, pero también en temas de de alfabetización y otro tipo de cosas que hacen como que tomar un rol diferente a la iglesia y entender o poner a la iglesia en un rol que tiene que ver fundamentalmente con el cambio social, ¿cierto? Y esa es una de las características que confluye ahí. El ELN, y lo señala Aguilera muy bien en su texto, no solamente
como que usa la oportunidad de lo que significan las comunidades eclesiales de base, sino que también aplica ese tipo de formación, entonces formación en todos los niveles. En el caso de El Salvador esto es muy particular porque ellos, por ejemplo, se encargaban de todo el tema de alfabetización, pero también usaban el tema de la música como muchos elementos para tratar de consolidar esa participación. Otra característica que nos señala Aguilera es el tema de la expresión federal de la organización militar. Entonces nos dice cómo a partir en el segundo periodo, empieza a consolidarse los frentes de guerra como la forma de organización fundamental de esta organización, y también el papel de las áreas estratégicas y la construcción de zonas de retaguardia entendidas como zonas con poca presencia estatal y que consolidan la relación con las comunidades y la posibilidad de fortalecimiento de esta organización. Esto es importante porque nos muestra cómo se entiende en términos prácticos el territorio, y esto tiene que ver como no solamente hacia lo interno con el papel de la democracia interna, que desde la perspectiva del autor se fortalece en la medida en que existe esta organización federal, sino también con una propuesta o con una visión de país que ellos entienden desde una lógica de país federal. Esto es importante además para entender el escenario de guerra actual, porque hay unos frentes que tienen unas consolidaciones mucho más grandes que otros. Por ejemplo, el Laín, el frente Domingo Laín, que es el que está como por los lados de Arauca, es un frente que uno ha sido capaz de generar muchos recursos relacionados particularmente con el tema de la extorsión, y dos, ha logrado consolidar unas organizaciones mucho más fuertes, y eso le ha permitido como mantenerse como uno de los frentes ricos y que manda un poco la parada en el caso del ELN, y esto es importante tenerlo presente pues porque muestra también cómo esa estructura federal crea también divergencias en términos de su funcionamiento. Señala además Aguilera que hay varios elementos que permiten hablar como de la complejidad del escenario militar para el año 2005, pero yo creo que son elementos que se mantienen hasta hoy. Por un lado es el tema de la poca preparación militar y el escaso liderazgo de los jefes militares. Por otro, el aislamiento político y el militarismo del urbano, o sea, los frentes urbanos no logran tener relaciones políticas establecidas claramente, ni el fortalecimiento de eso que señalaban de los frentes obreros y de los grupos en las ciudades. Y por último, el tránsito de la guerra irregular a la guerra regular ha sido un tránsito que no han logrado hacer de forma clara. Por último, quiero tocar el tema de los procesos de paz con el ELN. Digamos que es un tema que se mantiene abierto, por eso hablar del ELN es muy importante. Una de las cosas que señala Aguilera a lo largo de su texto es también la complejidad de los procesos de negociación con el ELN. Primer proceso donde participan en 1987 se unen a la coordinadora guerrillera Simón Bolívar hasta 1990, después del proceso de paz del M-19, el EPL, el PTR y el Quintín Lame. Es importante entender que en este momento, digamos que la pretensión del ELN, más que una pretensión de lograr un acuerdo de paz, era la pretensión de consolidar una unión con las guerrillas. Entendiendo esto en el marco del segundo congreso es importante. Como resultado de estas negociaciones, pues se desmovilizan el M-19, el EPL, el PTR y el Quintín Lame, se mantienen en la guerra las FARC y el ELN. Por eso en 1991 se inician los diálogos de Caracas y de Tlaxcala, que terminan con el asesinato del exministro Argelino Durán. Después, en 1994, se da la desmovilización de la corriente de renovación socialista. Ya lo mencionamos antes, fue una corriente que puso en tela de juicio el papel de lo militar y la necesidad de replanteamiento de las relaciones político-militares, y que en 1994 logra un acuerdo con el Estado para su desmovilización. En 1998, finalizando el gobierno de Samper, se firma el acuerdo de Puerta del Cielo de Mainz en Alemania, pero esto es uno que no es un acuerdo que tenga muchos frutos. En 1999, y paralelo a la negociación que se estaba dando con las FARC en el Caguán, se declara una zona de encuentro en el sur de Bolívar que tampoco tiene unos resultados prácticos muy claros. A partir del año 2002, con el gobierno de Álvaro Uribe, se instalaron las negociaciones en Cuba y México, que duran más o menos hasta el año 2005 formalmente. Después hay otro periodo que se mantiene en La Habana, pero se finalizan en el año 2007. Del 2007 al 2017 se instala la mesa de diálogo en Ecuador con el gobierno de Juan Manuel Santos. Esta mesa es trasladada a La Habana en el año 2018 después del asesinato de los periodistas después del asesinato de los periodistas en Ecuador.
Ah, no, 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 mentiras, eso no. No, el asesinato fue en Guacho, perdón. Se traslada la negociación a La Habana, pero sí es uno de los factores que lleva a Lenín Moreno a decir no queremos la negociación con el ELN acá en Ecuador, sí, sí tiene relación, perdón. Y se traslada la negociación a La Habana. Estos diálogos se rompen en 2019 después de los atentados a la escuela de cadetes de la policía acá en Bogotá. Y pues como para mantener y como para señalar que esto es una cosa que sigue abierta, que todavía se mantiene en la balanza el tema de la negociación o de la posibilidad de abrir diálogos con esta organización guerrillera. El día de ayer, 29 de marzo de 2020, se nombra a Felipe Torres y Francisco Galán, ellos son antiguos miembros del ELN, como promotores de paz por parte del gobierno de Iván Duque. Este rápido recorrido por la historia del ELN nos señala pues la complejidad de esta organización, también cómo confluye, pero también nos muestra cómo hay diferencias en términos prácticos muy grandes con el ELN, que sería con las FARC, que sería la otra organización insurgente más fuerte del país.